El capítulo 11 del Evangelio de Juan inicia con Jesús en el otro lado del Jordán, en el lugar que Juan bautizaba. Allí está porque han intentado matarlo. Jesús en este lugar recibe la noticia que uno de sus grandes amigos, a quien él ama mucho, está muy enfermo. Sin embargo, Jesús se queda allí un tiempo más y cuando llega a Betania, donde vive este gran amigo que ama mucho, llamado Lázaro, hermano de Marta y María, ha muerto y lleva ya 4 días en la sepultura, en una cueva, según la costumbre de la época. Jesús, con su gran amor, se acerca a estas 2 hermanas, habla con ellas y luego va a la cueva a regresarle la vida a Lázaro, porque como se lo ha dicho a su hermana Marta, Él es la resurrección y la vida. Jesús es la misma vida. Se acerca a esta cueva, a esta tumba, a este sepulcro y pide que le abran la cueva. Marta dice, lleva 4 días de muerto, debe oler terrible, ya se está descomponiendo. Sin embargo, abren la cueva, quitan la piedra que está en la entrada de la cueva y Jesús dice, grita a gran voz, da un gran grito diciendo, Lázaro, sal fuera. Lázaro sale todavía envuelto en las telas que le han puesto con el sudario, con este pañuelo, esta tela que le ponen en la cara, sale y Jesús dice que lo dejen ir. Desde luego esto causa una gran consternación en toda la región. Muchas personas que han escuchado de este milagro, de esta señal que Jesús hace, pues quieren conocer a Jesús, quieren saber de Lázaro. Y Jesús se va por un tiempo a una región que se llama Efraín. Luego, el capítulo 12, que comenzamos en la reflexión pasada de Juan, inicia con una cena en honor a Jesús que se la hacen allí, en Betania, el pueblo, la población donde habitan Marta, María y Lázaro. Están allí, Marta con alegría está sirviendo, Lázaro está a la mesa de Jesús compartiendo, disfrutando de la compañía, del amor de Jesús, de la comunión con Jesús, pero también de la comunión con los otros discípulos de Jesús. María, a los pies de Jesús, como la encontramos siempre que leemos acerca de ella, está allí y derrama sobre los pies de Jesús un perfume muy, muy costoso. Judas se enoja ante esta actitud, ante esta acción de María, pero Jesús aprueba completamente lo que esta mujer con tanto amor ha hecho y dice que lo ha ungido para la sepultura, porque aunque nadie lo sabe, están apenas a 6 días de la muerte de Jesús, a 6 días de la celebración de la Pascua, en la cual Jesús, el Cordero de Dios, va a morir. Hoy vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19. Y lo último que supimos es que mientras algunas personas quieren conocer a Jesús y conocer también a Lázaro, hay otros que han decidido no solo matar a Jesús, sino también matar a Lázaro. Vamos pues al texto sobre el cual vamos a reflexionar en esta mañana. Vamos entonces a Juan, capítulo 12, versículo 12. Dice, al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a
Jerusalén. Dice al día siguiente. Si la cena que hicieron en honor a Jesús ocurrió 6 días antes, es decir, en el sábado, el sabbat, al día siguiente, lo más probable es que haya sido el domingo. Por eso este es un texto que normalmente leemos el domingo de Ramos, la entrada triunfal a Jerusalén. Ese es el texto que vamos a ver el día de hoy. Y dice que al día siguiente, ¿qué? Muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. ¿A cuál fiesta habían ido? Habían ido a la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua no era cualquier fiesta, era una de las fiestas más importantes para los judíos. Tal vez en cierto sentido la más importante, porque les recordaba cómo Dios, de manera espectacular, maravillosa, con señales y prodigios, los había sacado de la esclavitud de el imperio egipcio y los había llevado 40 años más tarde a la tierra prometida. Es una fiesta nacional porque es la fiesta de la independencia de la esclavitud por parte de Dios y al pueblo judío. Y estas personas que han ido a la fiesta, que son muchos, son miles de personas. Algunos dicen que llegan incluso a ser cientos de miles de personas. La ciudad de Jerusalén era agolpada por mucha gente, muchísima gente. Los alrededores eran llenos de personas que llegaban a estas fiestas. Dice el versículo 3. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Aquí hay algo interesante. Juan nos dice que tomaron ramas, pero no solamente tomaron ramas, los evangelios sinópticos nos narran que también las personas se quitaban los mantos y los ponían sobre la carretera que iba hacia Jerusalén, para que cuando fuera caminando Jesús pasara sobre estos mantos. Pero las ramas que se levantaban era un signo de la época con el cual se señalaba que estaba entrando alguien triunfante. Era un honor que se le daba a los victoriosos, a los soldados, a los generales, a los reyes, diciéndoles: tú eres lo máximo, tú eres un victorioso, rendimos honor al gran ganador. Y esto es lo que le están diciendo con esta señal de las ramas en sus manos y con los mantos a los pies de Jesús. Pero dice que gritaban a voz en cuello: Hosana. La palabra Hosana es una palabra que es en hebreo, que Juan, que escribe en griego, la escribió tal cual en el mismo hebreo, y que los traductores modernos a nuestros idiomas vernáculos lo han traducido con el mismo lenguaje. Hosana se ha mantenido, que quiere decir salva ahora. Dios salva ahora. Eso es lo que quiere decir la palabra. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Y esta frase, esto que le están gritando a Jesús, es algo que cantaban las personas que iban a Jerusalén, porque es el Salmo 118. El Salmo 118 era uno de esos cánticos que cantaban cuando iban a las fiestas de Jerusalén, al templo de Jerusalén, y que era parte de esa alegría, de esa serie de cantos graduales que iban cantando mientras se aproximaban a Jerusalén. Y la parte que están ellos cantando está en los versículos 24 al 26 de este salmo, que dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él.
Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Y este salmo maravilloso está reconociendo que Jesús está entrando allí, pero que no es cualquiera, que ese es el día que hizo el Señor para que se cumpla una profecía en la cual el Hijo de Dios o el Mesías entraría a Jerusalén victorioso para cumplir el plan que había prometido Dios desde la eternidad. Y está entrando allí. Pero como les decía en la reflexión del miércoles pasado, le gritan, bendito el Rey de Israel. Porque Jesús, sí, Jesús, ese hombre amoroso que estuvo hace apenas unos días en casa de Marta y María, dándoles ese amor, ese cariño, con esa misericordia, que es el buen pastor, ese Jesús que ha estado con los suyos y que ha estado en medio de ellos y que se negó a aferrarse a la deidad, sino que se hizo hombre para humillarse y morir en la cruz. Nunca dejó de ser rey. Él es rey desde la eternidad y será rey por toda la eternidad. Bendito el Rey de Israel, le dicen. Después dice en el versículo 14 que Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. Juan es muy parco en la descripción de lo sucedido. En los evangelios sinópticos encontramos cómo Jesús envía a 2 de sus discípulos y les dice: vayan a tal lugar, allí encontrarán atado un pequeño burrito, un burrito joven que nunca ha sido montado. Díganle al dueño que el Señor lo necesita y que se lo devolverán después. Y así es como llegan con el burrito, pero es un burrito joven. Jesús no entra a Jerusalén montado en un gran corcel, en un caballo grande, fuerte, fino, como entrarían los grandes héroes de la historia, los grandes militares que vienen a ganar una batalla o que vienen de ganar una batalla. No, Jesús entra en un burrito joven, en un burrito pequeño que nunca ha sido montado. Muy posiblemente es un burrito que aún no ha crecido completamente, es bajito y que tal vez ustedes alguna vez han visto, es tan bajo que los pies de quien lo monta casi que alcanzan a tocar el piso. Entonces cuando las personas lo ven, no tienen que mirar hacia arriba a ver a ese héroe, sino miran a el siervo de Dios que vino a morir por ellos. Y no entra en un caballo de guerra, entra en un burrito, recordando que Él viene a traer la paz que el mundo no puede dar. Viene a reconciliar al mundo con Dios, a que ese abismo que hay entre la humanidad y Dios se cierre y haya reconciliación y paz entre cada persona que crea en la obra de Jesús en la cruz del Calvario y Dios. Mientras eso no se crea, mientras no tengamos esa fe y pongamos nuestra confianza total y eterna en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, seguiremos en conflicto con Dios, en pugna con Dios, seguiremos siendo enemigos de Dios. Pero Jesús entra en un burrito recordándonos que viene a traer esa paz entre la humanidad y Dios, a cerrar la brecha entre la humanidad y Dios para todos aquellos que creen en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces Jesús entra de esta manera, pero dice como dice la Escritura, y el versículo 15 nos dice cómo es que dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Y esto
nos recuerda algo que fue escrito por el profeta Zacarías. El profeta Zacarías es 500 años antes, vive 500 años antes, y ahí es donde escribe esta profecía. Esto está en Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Esta profecía se está cumpliendo en este momento, cuando Jesús entra montado en este pequeño burro, en este burro joven, a Jerusalén. Pero viene montado en un burro, pero viene a vencer, porque Él es el Rey que viene con amor a vencer. El versículo 16 dice: al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en Él lo que de Él ya estaba escrito. Y esto es de lo maravilloso que tiene la Biblia. La Biblia es absolutamente real, es absolutamente sincera. Desde el Antiguo Testamento presenta vez tras vez las fallas de los mismos héroes de la fe, las limitaciones de los mismos héroes de la fe. Tal vez si nosotros hubiéramos escrito el Evangelio de Juan, habríamos quitado ciertos detalles que no nos dejan quedar muy bien, ¿cierto? Porque tenemos la tendencia a no mostrar nuestras limitaciones, a no mostrar nuestras fallas, a no mostrar que somos personas comunes y corrientes. Pero quienes escribieron la Biblia escriben a corazón abierto, a cara descubierta, y muestran sus fallas, muestran sus pecados, muestran sus limitaciones. Y eso es lo que está diciendo Juan acá. Dice que sus discípulos no entendieron. Estaban allí presenciando una profecía tras otra, cómo se iba cumpliendo. Y ellos no se dieron cuenta de nada. Fue hasta después que ocurrieron todos los hechos, hasta después que Jesús fue glorificado, que ellos empezaron a mirar hacia atrás y se dieron cuenta: ¿cómo puede ser? Estuvimos presentes en el cumplimiento de una profecía tras otra, y hasta ahora venimos a percatarnos que lo vimos, que fuimos testigos directos del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y Juan aquí lo está diciendo: no nos dimos cuenta hasta después. Fue que hasta después que Jesús fue glorificado. 17. La gente que había estado con Jesús cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. ¿Recuerdan ustedes que habían unas personas visitando a Marta y a María en estas visitas que se hacen de condolencia, y estaban allí y fueron a acompañar a María al sepulcro, y estaban allí presentes, y estas personas se encargan de decirlos a todos: yo estuve allí, yo estaba allí cuando Jesús hace abrir la tumba, hace quitar la puerta del sepulcro y grita: Lázaro, sal fuera. Y este hombre que llevaba 4 días allí en el sepulcro, que ya estaba descomponiéndose, que el ambiente olía terrible, sale envuelto en las telas, con el sudario en la cara. Es impresionante. Y las personas le decían: pero tú estuviste allí. Sí, claro, yo estuve allí, yo estuve presente, yo doy fe de lo que vi.
y siguen difundiendo esta noticia y más personas quieren conocer a Jesús, quieren saber quién es aquel del cual ya habían oído hablar, el cual había alimentado a 14,000 personas con unos pocos panes y unos poquísimos peces, y que había dado la vista a un ciego de nacimiento, y que ahora ha traído a la vida a un hombre que lleva 4 días de muerto. 18. Muchos de los que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Entonces las personas se van enterando y van saliendo al encuentro. Allá viene, viene desde Betania, viene bajando por el monte de los olivos, aquel que ha hecho tantas señales, aquel que puede ser quien nos va a liberar del imperio romano, porque esto era lo que tenían en la mente. Ellos anhelaban tener un rey que los liberara del imperio romano, pero no se habían dado cuenta que Jesús, que Dios tenía un plan muchísimo más grande, que era liberarnos de la condenación eterna, era darnos la libertad de todo aquello que nos ata, que nos esclaviza, y unirnos a Él en una libertad eterna y en una salvación eterna, por medio del sacrificio que ocurriría apenas 5 días después. Y esas personas salen a buscarlo. 19. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Y esa es la gran tristeza y la gran frustración que viven los fariseos. Como pueden ver, por más que tratamos de llevarlo al fracaso, Jesús siempre sale victorioso. Por más que tratamos de acallarlo, Jesús siempre sigue mostrándose, sigue enseñando. Por más que tratamos de silenciarlo, su popularidad va aumentando. No estamos logrando nada. Y saben, esta misma queja de estos fariseos en este versículo 19 es la misma queja que se ha escuchado a través de los siglos. El ateísmo, el agnosticismo, cantidad de personas, los científicos, los intelectuales, han tratado de callar a Jesús, han tratado de silenciar la palabra de Dios, le han dado muerte desde sus escritos al cristianismo, y el cristianismo sigue y sigue llegando a los corazones de las personas, porque no hay manera de callar a Jesús, no hay manera de callar la obra de Jesús. Seguirá la obra de Jesús en la cruz del Calvario, tocando vidas vez tras vez. Seguirá la obra del Espíritu Santo en los corazones, dando testimonio de lo que hizo Jesús y lo que está haciendo en las vidas de más y más personas. Los que hemos resucitado seguiremos dando testimonio de lo que ha hecho Jesús en nosotros. Los que ven a los que han resucitado seguirán diciendo: sí, yo conocí a esta persona, estaba muerta, y un día esta persona se encontró con Jesús y ha resucitado, y doy fe de ello. No hay manera de silenciar a Jesús. No hay manera, por más que se confabule el mundo, por más de que se confabulen las fuerzas de las tinieblas, no habrá manera de callar a Jesús. No hay manera. Y seguirán diciendo hasta la segunda venida de Jesús: miren cómo lo sigue todo el mundo. Miren cómo cada vez, cada año, más personas llegan a los pies de Jesús y comienzan a caminar tras las huellas de Jesús. Qué alegría saber que somos
parte de ese ejército de seguidores de Jesús, que vamos tras las huellas de Jesús porque hemos resucitado, porque hemos confiado en su obra en la cruz del Calvario y porque cada día ese ejército seguirá caminando tras él y no hay manera de que nos callen. Gracias, Señor, por un día haberte atravesado en nuestras vidas, haber gritado a gran voz nuestro nombre y habernos sacado de esa muerte eterna en la que estábamos. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Amado Señor, te alabamos y te exaltamos. Gracias, Señor, porque tú eres ese rey maravilloso que viniste a traernos la paz con nuestro amado Dios. Estábamos en guerra, estábamos en conflicto con Dios por nuestro pecado, porque nacimos en pecado. Pero cuando nos acercamos a tu obra en la cruz del Calvario y pusimos nuestra confianza eterna en esta obra preciosa y única, pasamos de muerte a vida, nos reconciliamos, Señor, resucitamos. Y ahora, Señor, podemos decirte a ti, gracias, Señor. Gracias, Señor. La gloria y la honra son únicamente para ti. Ahora podemos levantar ramas delante de ti y decirte, la gloria es para ti, la honra es para ti, solo para ti, todo es para tu gloria, para nadie más, solo para ti. Gracias, Señor. Entraste en un burrito y un día volverás, y volverás en toda tu gloria como Rey, y volverás a juzgar. Y ese día, Señor, nos pararemos delante de ti diciendo, gracias, Señor, porque ahora podemos entrar victoriosos contigo. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos. A ti sea la gloria por siempre. Amén.